Ari, Dime. ¿y por qué no grabas un vídeo del Sestao? ¿Del Sestao? Sí. Hombre, juega contra el Tenerife y, si no me equivoco, es la primera vez que juega contra ellos desde la refundación en el 96. No sería mala idea. Ari, Dime. ¿dónde está Sestao? Buena pregunta, Cristian. Sestao está en la comunidad autónoma del País Vasco, concretamente en la provincia de Vizcaya, municipio evidentemente de Sestao, que tiene aproximadamente 27.000 habitantes. Y la verdad es que es impresionante que tenga un estadio, Las Llanas, de 7.500 espectadores. En sus inicios el club tuvo diferentes modalidades deportivas, pero la influencia del fútbol y del Athletic Club de Bilbao hicieron que el Sestao y clubes cercanos a él se decantasen por apostar por el deporte del balompié, el fútbol. En la temporada 39-40 el Sestao es invitado por las autoridades a jugar en la segunda división, ya que por aquel entonces, por la situación de la posguerra y demás, se invitó a diferentes clubes y se amplió el cupo de equipos en segunda división. En dicha temporada el Sestao logra una cuarta posición, pero tras una reestructuración se ve relegado a jugar la temporada siguiente en tercera división. Y ahí, en tercera división, consigue jugar la fase final por volver a segunda, donde finalmente queda eliminado. En 1941 se publica la Ley Moscardó, que obliga a los clubes a retirar de sus nombres palabras extranjeras, como era el caso del Sestao Sport Club, que tuvo que borrar la parte de Sport. Pero en la temporada 53-54 coincide la recuperación de la denominación, Sestao Sport Club, con el ascenso a segunda, con un brillante campeonato liguero. En dicha categoría se mantienen con distintas promociones y reestructuraciones hasta la temporada 1960-1961, que tras perder un playoff contra la extinta Unión Deportiva Cartagena, desciende de categoría. Tras varios años intentando asaltar de nuevo la categoría de plata, en 1977 accede a la novedosa y hasta esta temporada vigente Segunda División B. En principio esa categoría, que sigue, como repito, aún vigente, pretendía acoger a los modestos más importantes del fútbol español. Categoría donde en un principio le cuesta asentarse. Y en 1985 el Sestao Sport Club, dirigido por Javier Irureta, se proclama campeón de liga y asciende de forma directa a segunda división tras más de 20 años intentándolo. Esa misma temporada logran mantenerse en segunda división con un jovencísimo Ernesto Valverde, el ex entrenador del FC Barcelona, el Athletic Club, y la temporada siguiente, en la 86-87, logran, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, rozar los puestos de ascenso a primera división. Se quedan a tan solo 2 puntos. Ya en los años 90 la economía del club vasco comienza a tambalearse. Los costes de jugar en segunda empiezan a ser elevados y tras conformarse la obligatoriedad de constituir a los equipos en sociedad anónima deportiva, descienden a segunda división B en el 93. 2 temporadas después y tras una dura promoción contra clubes históricos como el Córdoba o el Castellón e incluso un club canario como el Club Deportivo Mensajero, el Sestao logra clasificar como primer equipo para subir a segunda división y tras presentar la documentación pertinente a la Liga de Fútbol Profesional consigue volver y participar en segunda división. Una segunda división que realmente no le duró mucho, porque esa misma temporada descienden, ya que los años en segunda B y los gastos sufragados en temporadas anteriores en segunda hicieron que la plantilla no se viese reforzada con grandes incorporaciones. Este descenso supuso el principio del fin, ya que a raíz del descenso hubieron diferentes denuncias por parte de los jugadores por impago a los mismos, y eso, unido a la crisis del sector de la siderurgia, que es a lo que se dedica principalmente la entidad o la localidad de Sestao, hicieron que las entidades públicas no pudiesen salvar al club y desapareciese en 1916, coincidiendo con el cierre de una de las empresas más importantes del siglo XX en todo el país, los Altos Hornos de Vizcaya, que precisamente se dedicaba a la industria de la siderurgia. Ese mismo año, en 1996,
gracias a ex dirigentes del antiguo club y a aficionados socios del Sestao Sport Club, se funda el Sestao River. ¿Y por qué Sestao River y no Sestao Club Deportivo? Todo tiene un porqué. Y es que se le conocía River de forma extraoficial al Sestao. El Baracaldo, que es el rival del club verdinegro, viste con los colores del Peñarol, y en aquel momento tenía una rivalidad entre Peñarol y River en Sudamérica. Como al Sestao se le llamaba River por parte de la gente de Baracaldo, y también lo adoptaron así los sestaotarras, que es el gentilicio que tienen la gente de Sestao, pues decidieron ponerle al club Sestao River. Tanto es así, tal es la conexión entre el River Plate y el Sestao River, que tras el descenso del River Plate a la B, es decir, a la segunda división argentina, el club, en homenaje, sacó una equipación con una banda roja, es decir, con un color rojo en la banda, y la franja, como viste, ha vestido siempre River Plate. Un acto que fue bastante aplaudido por los aficionados argentinos y que sin duda pues estrecharon los lazos entre River Plate y el Sestao River, que se podría decir que es el River de España. El club comienza en la segunda regional y tras varios ascensos consecutivos se pone en la 99-2000 ya en tercera división, una categoría en donde se estancó cierto tiempo. Con Carlos Pouso, el entrenador, a los mandos del Sestao, el club vuelve en la 2003-2004 a la segunda división B, una segunda división B que lamentablemente duró poco porque tras una mala segunda vuelta donde solo sacaron 9 puntos, volvieron a bajar a la tercera división, una categoría a la que retornarían de forma muy rápida, ya que salió reforzado de dichos movimientos, de dicho ascenso y descenso, y la temporada siguiente, tras haber descendido, consigue 90 puntos en tercera y vuelve a ascender a segunda división B, categoría donde se mantiene varias temporadas. Y la época dorada del reciente Sestao River se vivió, pues valga la redundancia, hace poco, recientemente, y es que tras ascender a segunda división B en la temporada 2010-2011, permanece hasta 6 temporadas consecutivas en segunda B y en la temporada 13-14 logra el título de campeón de liga de su grupo de segunda división B, jugando el playoff de ascenso de campeones ante el Albacete, en donde lamentablemente no pudo subir porque tras un global de 5-5 el factor de goles en contra fuera hicieron que el Albacete fuera el que subiese. A continuación les tocó el Nasti de Tarragona en la repesca y el Nasti borró totalmente las ilusiones del cuadro verdinegro. Desde el descenso a tercera división en el año 2017 el club no ha sido capaz de volver a la segunda división B. Eso sí, ha jugado todos los años, todas las campañas, promoción de ascenso a segunda B, sin éxito. Esta temporada la verdad es que con todo esto de la nueva reestructuración en diferentes categorías, en primera RIFUF, segunda RIFUF y tercera RIFUF, Real Federación Española de Fútbol, veremos dónde queda encuadrado el Sestao River. Ahora mismo marcha quinto, según grabo este vídeo, marcha quinto en su subgrupo del grupo a su vez del País Vasco, y si logran quedar entre los 3 primeros subirían a la segunda RIFUF, que es la segunda B, que está por debajo de la segunda B Pro, como le conocemos así coloquialmente. Este encuentro contra el Tenerife será el primero de toda la historia. Ya el Sestao Sport Club y el Tenerife se enfrentaron en segunda división, casualmente en el mejor momento del Tenerife, cuando estaba ya para subir a primera división y emprender esa década dorada. Sin embargo, el Sestao River, la refundación, nunca había jugado contra el Tenerife hasta mañana. Mañana en Copa del Rey veremos qué es lo que pasa en ese partido histórico. Se jugará lamentablemente con el Estadio de Las Llanas vacío por la situación que estamos viviendo. Ojalá fuese distinto, pero estaremos encantados de ver cómo un club histórico y sobre todo una afición muy buena disfrutan de un partido contra el Tenerife. Algunos quizás me preguntan que por qué pongo a Mendilibar de portada y no a Valverde. Primero, porque Valverde no tiene fotos con la camisa del Sestao, no sé por qué, si no la pondré en el vídeo. Y segundo, porque Mendilibar, aparte de formar parte del Sestao y luego como entrenador llegar a primera división, recordemos que Valverde como jugador también llegó, estos dos jugadores, estas dos personas formaron una gran amistad en Sestao, que son evidentemente grandes nombres de la historia del Sestao Sport Club. Espero que les haya gustado el vídeo, un vídeo histórico, un vídeo que me apetecía bastante
Y pronto habrá otro vídeo de otro club, quizás no tan histórico, pero que sí tiene muchas curiosidades a su alrededor. Así que sin más, les veo. Un saludo.